¿Qué tal, amigos, hermanos, familia de la promesa? Gracias a Dios estamos en esta oportunidad volviendo a estar con ustedes, en este caso entrando a través de esta manera que es la plataforma de la tecnología, a través de estos mensajes virtuales. Hermanos y familia en Cristo, les animamos y les saludamos y les deseamos toda clase de bendiciones. Realmente es una grandísima bendición el poder llegar hasta sus lugares, sus hogares, y darles gracias porque estamos tan emocionados juntamente con ustedes porque, como ustedes ya se imaginan, hoy estamos iniciando una nueva serie sobre la santidad de Dios y su importancia que tiene para nosotros los creyentes. Así es que, mis queridos amados hermanos de la familia de la promesa y todos los que nos vean, los que nos sigan a través de las redes sociales, muchas gracias por sintonizarnos y por estar atentos ahí a este inicio de esta serie sobre la santidad. Vamos a orar y de esa manera pues entramos a lo que es la meditación de la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a este día, a este tiempo, a este momento. Es para nosotros un momento muy especial, muy singular, porque estamos, Señor, entrando a una nueva serie, a un nuevo tiempo, y gracias por lo que ya nos has estado hablando y por lo que nos quieres hablar, nos quieres enseñar, recordar como iglesia, como pueblo tuyo. Oramos para que tu nombre sea glorificado, tu palabra también sea exaltada y que tu pueblo sea edificado, y que al estar desarrollando esta serie, algunos que todavía no te conocen, o más bien muchos que no te conocen, puedan venir a conocerte de una manera más personal. Gracias Padre por este grandioso privilegio, y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, como estamos aquí hablándoles, diciéndoles en esta oportunidad, queridos, les comento a manera de introducción, estamos metiéndonos en terrenos muy sagrados y divinos al tratar este tema sobre la santidad y sobre lo que tiene que ver en nosotros, es decir, el poder transformador de la santidad en nuestras vidas. Este tema lo encontramos en toda la Escritura, debido a que es la naturaleza esencial de nuestro Dios. Así es que queremos abordar este tema con una actitud de verdad muy cuidadosa, con un temor santo, con el debido respeto por el peso, por la seriedad y también por la severidad del mismo tema. Como ya sabemos, nuestro Dios es 3 veces santo, y en toda la Biblia encontraremos esta grandísima verdad. Quiero introducir este tema con un pasaje precioso de el profeta Isaías. El profeta Isaías dice en el capítulo 57, versículo 15, vean cómo él describe al Dios único y verdadero. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, esta frase es superlativa. Esta frase, santo, 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 solamente aparece 2 veces en la Escritura. Esta frase o este título solamente aparece 2 veces en la Biblia, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. En Isaías, de nuevo, el profeta, esta frase o este himno es entonado por serafines, nada más y nada menos, quienes están en la misma presencia de Dios, dedicados exclusivamente a la adoración
y a la alabanza. Dice la Escritura que cada uno de estos serafines, allá en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Bueno, eso lo vemos en Isaías. Ahora en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se menciona que hay 4 seres vivientes. El primer ser viviente dice ahí que era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero era semejante a un hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y dice la Escritura que los 4 seres vivientes tenían alas. Cada uno tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este himno, este cántico, en el Antiguo Testamento era entonado por seres angelicales que se llaman serafines. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es entonado por estos 4 seres vivientes. Imagínense, mis amados hermanos, si estos seres angelicales, mucho más santos que nosotros, mucho más perfectos que nosotros, no pueden soportar, no pueden resistir la santidad y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno tenía 6 alas. Dice la Escritura que con 2 cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Hermanos, si estos seres angelicales son perfectos y están dedicados a la alabanza y en la mera presencia de Dios y no soportan la santidad, no soportan estar viendo a Dios, pues eso ya nos da una esperanza, o por lo menos nos da un atisbo, una idea, nos da una pista de qué nos espera a nosotros como seres humanos, como seres finitos y pecadores. Esto es, a manera de introducción, para que vayamos dándonos cuenta del terreno que estamos pisando, del terreno en donde nos estamos internando. Como seres humanos culpables y transgresores, imagínate qué esperanza tenemos nosotros de ver a Dios y seguir viviendo. Ese Dios santo, santo, santo. Cuando recuerdo que leemos en el libro de Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Al encarar este tema entonces, amados hermanos, es sorprendente. Debemos quitarnos el calzado y todo aquello que nos asedia, todo aquel peso de pecado que nos estorbe, para poder contemplar de manera trivial, aunque sea un pantallazo, de la gloria y de la santidad de ese Dios eterno nuestro. Así es, a pesar de la humanidad de Moisés, fíjate que Moisés tuvo la osadía, tuvo el valor de pedirle a Dios que quería ver su rostro. Dios no le permitió a Moisés ver su rostro y sin embargo le dijo: por lo menos vas a ver mi espalda. Así es que no hay hombre que pueda ver a Dios y seguir viviendo. La santidad de Dios es el único de todos los atributos que se mencionan en grado superlativo, tal como lo plasmó en su himno clásico aquel pastor anglicano, se llamaba Regino Heber en español. En 1827 él escribió aquel famoso himno: Santo, Santo, Santo. ¿Quién no lo recuerda? Ahora, me gustaría que en este tiempo veamos algunas verdades acerca de ese Dios que debemos tener muy presentes en cuanto a su santidad. En primer lugar, vamos a ver la santidad de Dios en su palabra. La santidad de Dios y su palabra. Por ejemplo, en toda la Escritura
tenemos que Dios es santo, y lo vemos esto a lo largo de la Escritura. En Levítico 19, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. En Levítico 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso lo vemos en Levítico. Luego vamos a ver, por ejemplo, en Isaías, ya lo leímos, que Dios a través de Isaías revela que Él es santo, 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 allá en el capítulo 6. Ahora, en 2 Corintios, vamos a recorrer hasta el Nuevo Testamento, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y terminamos en Apocalipsis, de nuevo, allá en el capítulo 4, donde los 4 seres vivientes, dice la palabra, que no cesaban de día y de noche, no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que bueno, primeramente, entonces, tenemos que toda la santidad de Dios se revela en toda su escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Dios es santo. Vamos a tomar en este momento la segunda cosa que quiero que veamos, es la definición. Santidad, según el diccionario bíblico Lexham, es la condición de pertenecer al reino dividido, de estar separado de las cosas comunes. La santidad implica la total separación del pecado. Ahora, el diccionario de teología nos dice que santo, Kodesh, santidad, aparece más de 830 veces. La idea radical de esta palabra hebrea es la separación, la consagración, es decir, la separación de lo que es común, la separación de lo que es inmundo y la consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Santidad, según el diccionario bíblico ilustrado, dice el término kadosh, que significa puro, física, ritual, moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir como separado, cortado, puesto aparte, consagrado. Entonces, santidad en el diccionario Mundo Hispano dice que es la traducción de las palabras hebreas kadosh y la raíz griega agios. El significado básico es separar, cortar o apartar. El griego agios es un equivalente de kadosh o kadash en el hebreo. Así es que la santidad de Dios es estar separado. Él está aparte. Da la idea de cortar. Él está sumamente separado. Él está arriba en el cielo, en lo sublime, en lo perfecto, en lo excelente, mientras nosotros pecadores estamos abajo. Él no tiene ninguna relación con lo que es inmundo, con lo que es pecado. Así es, hermanos. Entonces, vamos a ver la santidad de Dios y su trascendencia. Cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos de la repercusión, cuando hablamos del alcance de la santidad de Dios, no hay duda de que no hay límites para la santidad de Dios. Dios todo lo que toca, todo lo que usa, lo santifica y lo consagra para sí mismo y para la alabanza de su propia gloria. La santidad de Dios, queridos, trasciende y se hace muy, muy notoria, se hace muy visible, no solamente en Él, sino en todos los elementos, los objetos, las cosas que Él usa. Nosotros muchas veces hablamos de objetos de esta manera natural, pero noten que para Dios todas las cosas que Él toca, que Él usa, son limpias, son santas, porque precisamente
Él los ha santificado. Hablar de la santidad de Dios no solamente es hablar de Él, es hablar de todos los objetos, todas las cosas y los elementos que Él utiliza. Por ejemplo, su nombre es santo, su morada es santa, su pueblo es santo, su tierra es santa, su ciudad es santa, su templo es santo, su monte es santo, su sacrificio es santo, su ofrenda es santa, su sacerdocio es santo, su nación es santa, su ley es santa, su palabra es santa, su iglesia es santa. Y así podríamos seguir hablando de muchos objetos, cosas o elementos que solo por el toque y el uso que Dios les da, inmediatamente Dios santifica aquello, lo consagra para su gloria y para su uso y para la alabanza de su nombre. Así es que nosotros muchas veces hablamos así como con mucha naturalidad y terminamos usando estos elementos o estas cosas de una manera muy común. Es decir, perdemos de vista su importancia y su santidad. En otras palabras, no le damos la importancia debida a todas estas cosas que Dios sí se la da, y en esto se muestra lo trascendental, el impacto de la santidad de Dios. Fíjate qué interesante, no solamente Dios es santo, pero muchas cosas que uno de repente menciona, habla, son santas también porque Dios las ha santificado. Otra cosa interesante es que la santidad de Dios tiene una meta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la santidad de Dios? Bueno, desde que Dios creó el universo, lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo perfecto, excelente, santo. Al hombre lo hizo a su imagen. Él nos hizo y nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos hizo como la corona, la cúspide de su creación. Y este gran privilegio que nos dio de ser parecidos a Él, nos da una pista de lo que Él ya deseaba que fuésemos. Así es, la meta y el sueño de Dios sigue siendo que sus hijos sean como Él y que se parezcan a Él. ¿En qué? En su carácter, en su santidad. Dios desea, hermanos, un pueblo santo, donde Él habite, donde Él more, donde Él sea reconocido, donde Él sea honrado, donde sea exaltado, donde sea servido y sobre todo, donde sea amado y adorado como lo que debe de ser, como el único Dios santo, santo, santo. Entonces, el objetivo de la santidad es, así en breve, ser como Dios y en especial también como nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos. Entonces, esa es la meta de la santidad de Dios. Dios quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Ya lo vimos, ¿sí? Sed santos, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:15. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la santidad de Dios y su severidad o su seriedad. Noten, hermanos, con mucho cuidado que la santidad de Dios está caracterizada por su amor, también por su misericordia, pero a la vez, ojo, hermanos, está llena de solemnidad, llena de prudencia y también llena de seriedad, por no decir severidad. Esto lo vemos muy claramente en algunos ejemplos bíblicos. En este caso, veremos solamente algunos ejemplos donde nos vamos a dar cuenta que la santidad de Dios, ojo hermanos, la santidad de Dios por ningún motivo debe ser tenida en poco, porque hay serias y severas consecuencias. La santidad de Dios jamás permitirá ser trastocada, ser menoscabada y mucho menos adulterada o pervertida. Siempre debe ser tomada la santidad de nuestro Dios muy seriamente. Por eso al inicio de este sermón decíamos,
El terreno en el que nos estamos metiendo es un terreno muy, muy santo, hermanos. Así es como Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el terreno en el que vas a estar y en el que estás, santo es. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, ya el escritor a los Hebreos nos advierte solemnemente. Él dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Éxodo 3, versículos 1 al 6, ya tenemos allí el llamado de Moisés. Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. Dios allí lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés responde: heme aquí, Señor. Y Dios le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas, santo es. Ya en Levítico, más adelante, Levítico 10, versículos del 1 al 3, vemos un caso muy patente. Vemos un caso de verdad estremecedor, es a veces perturbador. En Levítico 10, del 1 al 3, nos narra la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Estos dos muchachos, hombres, fueron muertos instantáneamente. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño, y en este caso Dios jamás les había dicho a ellos que ofrecieran fuego, o al menos ese es el texto, esa es la idea. Inmediatamente fueron fulminados adentro del templo, y parece, por el contexto, más adelante, que estos dos muchachos, estos dos hombres, entraron al lugar santísimo, ofrecieron fuego extraño, y dice la palabra que iban aparentemente ebrios. Tomaron muy en poco la santidad de Dios. En primer libro de Samuel, otro caso, capítulo 6, verso 19 al 20, el arca de Dios, el arca la habían obtenido los filisteos. Los filisteos habían tomado el arca de Jehová, y dice la palabra que Dios mandó juicio, Dios mandó muerte a 70 filisteos por mirar nada más, por mirar adentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo. ¿Quién puede entonces, amados hermanos, estar en la presencia del Señor? ¿Quién puede estar de pie delante de este Dios tan santo? Solamente por mirar al arca, 70 filisteos fueron fulminados así. En 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 7, también vemos otro caso, la muerte de Usa. Este hombre cayó fulminado al tocar el arca del pacto, al querer detenerla. Dice la escritura, y dice ahí la historia, que los filisteos regresaron el arca por el temor, por el pavor que les vino al ver el juicio de Dios sobre de ellos. David manda por el arca, la suben en una yunta con 2 vacas o bueyes, va en una carreta y van a los lados por ahí cuidándola. En eso dice la escritura que uno de los bueyes tropieza, el arca se hace de lado, y Usa, que iba al lado, la quiere detener para que no se caiga, y ahí muere instantáneamente, cayendo fulminado al tocar el arca del pacto, pensando en este caso que sus manos eran más limpias que la misma tierra. Si se hubiera caído el arca no pasaba nada, pero al querer tocarla, la misma presencia de Dios, no puede ser tocada la santidad de Dios por un hombre pecador. En Job capítulo 42, versos 5 al 6, después de darse cuenta este patriarca, este hombre de Dios, Job, después de alegar, de discutir con Dios y de expresar su queja contra Dios, y después de estar hablando con Dios, fíjate lo que le pasa a Job. Después de darse cuenta de la santidad y la gloria y el poder de Dios, él mismo exclama y dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque Job se dio cuenta
que Dios es santo, santo, santo. Isaías, ya lo habíamos visto, vamos a trabajar este texto en otros mensajes a detalle, pero el profeta Isaías, cuando se dio cuenta que estaba en el templo, en Isaías capítulo 6, dice que vi yo sentado en el lugar al Dios Altísimo, sus faldas llenaban el templo, y dice la palabra de Dios que estaban ahí los serafines cantando y alabando y diciendo santo, 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 y la palabra dice que cuando Isaías se da cuenta que está en la presencia de Dios y en la gloria y la santidad de Dios, él exclama estas palabras: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, y así podríamos seguir tocando caso tras caso de hombres, de casos de hombres que fueron abrumados, fueron aturdidos y a la vez conmocionados, y en el momento fueron transformados. Su visión fue transformada al tener un encuentro con Dios y sobre todo con la santidad de ese Dios glorioso. Esto nos debe enseñar a todos nosotros que cuando uno dice, ya tuve un encuentro con Dios, cuando la gente dice, ya tuviste un encuentro con Dios, ya recibiste a Dios en tu corazón, a Cristo en tu corazón, esto nos enseña que tener un encuentro con ese Dios santo, 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 forzosamente, invariablemente nos debe llevar a una vida de santidad. Ese encuentro con Dios nos debe arrastrar a vivir en santidad. De lo contrario, hay serias dudas de que realmente hayamos tenido un encuentro con Dios, hayamos sido consagrados o tocados por Dios. En otras palabras, al conocer realmente a nuestro Dios, nuestra vida debe ser transformada, debe ser cambiada radicalmente para Dios. Déjame ilustrarte este punto. Si yo te dijera que antes de llegar hoy aquí, a este sitio, a este lugar, acá por una de las calles, un tren me arrolló, un tren me arrolló, me arrastró más de 25 metros sobre sus ruedas de acero, pero no me pasó nada, ni me despeiné, mira, ni siquiera un rasguño tengo. Estoy aquí predicando como si nada. Si yo te dijera eso aquí y tú me ves y tú dices, la verdad, al escuchar esto, ciertamente dirías que al pastor ya le falta algo, ¿verdad? Un desequilibrio ahí o algo parecido. Así es de perturbador, hermanos, así es el escuchar, el ver, el observar que muchas personas que se dicen cristianas, que se dicen ellos hijos de Dios, discípulos del Señor, se dicen que son cristianos ya, que ya tuvieron un encuentro con Dios, pero no hay ninguna evidencia de cambio. Así es, entonces, esto es lo peor. Lo peor que pasa en esta gente es que no quieren tampoco una vida en santidad. Dicen que ya conocen a Dios, pero no tienen un cambio, no hay una evidencia, no fueron impactados por el poder de Dios. Imagínate, si yo vengo y te digo esa historia del tren, jamás me vas a creer. ¿Cómo es posible que el tren me arrastre tantos metros y yo ni siquiera me despeiné, ni siquiera tenga un rasguño? ¿Cómo es posible que tú o yo o cualquier persona tengamos un encuentro con Dios, ese Dios santo, glorioso y todopoderoso, y tú sigas viviendo una vida en pecado, en la carne? No hay evidencias de ningún cambio. Cuidado, queridos. Oh, mis hermanos, amigos, no nos arriesguemos, por favor, a jugar con la santidad de Dios. No juguemos con la santidad de Dios, más bien debemos humillarnos delante de Dios y clamar tal como lo hizo aquel publicano, aquel hombre allá en el templo, cuando simple y sencillamente entró, se quedó en la esquina del templo hasta allá atrás y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque cuando conoces al Dios santo, cuando te das cuenta de la santidad de Dios, no te queda otra más que clamar como Isaías: oh, soy muerto, he aquí miserable de mí que soy muerto.
o como Moisés, como el apóstol Pablo, como el mismo apóstol Juan, como todos los hombres, como Job, que dijo él: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven, por lo tanto, mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, no juguemos con la santidad de Dios. Moisés, cuando estaba en la gloria y la santidad de Dios allá en el monte, después de estar con el Señor, dice la palabra que él bajaba y su rostro era tan brillante que el pueblo mismo no lo podía ver a Moisés. Imagínate, Moisés allá en el monte con Dios, bajaba después de estar 40 días recibiendo las tablas, recibiendo las instrucciones de Dios, bajaba al pueblo y el pueblo lo veía y no podían ver a Moisés a la cara porque su rostro resplandecía. Hermanos, si tú o yo decimos ser seguidores de Jesucristo, adoradores de ese Dios santo, y no vivimos una vida en santidad, cuidado, no te arriesgues. Sigue, hermano, buscando la santidad. Recuerda Hebreos 12:14. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, otra verdad, la santidad de Dios, vamos a verla en 5 atributos a manera de un acróstico. La palabra santo. La santidad de Dios es un atributo superlativo, ¿sí? De la S de santo. La santidad de Dios es suprema, es excelente, es superior. Él está lejos, Él está separado, Él está lejos de donde está el pecado. La santidad de Dios, en segundo lugar, es un atributo apartado, aislado, distante, separado de todo lo que es malo. La santidad de Dios, en tercer lugar, es un atributo natural, es esencial. La santidad de Dios es innata, es inherente, singular. En cuarto lugar, la santidad de Dios es un atributo trascendental, es relevante, hermanos, es medular, es sustancial. Y al final, la santidad de Dios es un atributo odiado. ¿Sí? La O de odiado. Detestan, desprecian, aborrecen esta parte de Dios, este atributo de Dios y de sus hijos, todos los malos. Si tú te juntas con personas que son malas y tú quieres vivir en santidad, te van a odiar, te van a perseguir, te van a chotear, te van a criticar. Así es, hermanos, porque a los malvados no les gusta estar con alguien que es santo, justo, íntegro. En último lugar, la santidad de Dios y su manifestación. Fíjate cómo se manifiesta su santidad. Se manifiesta en sus obras. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios ha creado, nada que no sea excelente, puede proceder de Él. La santidad es la regla, es la norma de todas sus acciones. En la creación, Dios declaró que todo lo que Él había hecho es santo, es bueno en gran manera. La creación cayó bajo maldición del pecado y por lo mismo en Romanos vemos que hasta el día de hoy la santidad aún gime y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy. La santidad afectó tanto, la caída afectó tanto a la tierra, a la creación, que la misma creación está hoy sufriendo y está esperando ser liberada de esta maldición del pecado. La santidad se manifiesta en su ley. Dice la palabra que Dios en su ley manifestó su santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Más adelante en Romanos dice la palabra que la ley de Jehová se afirma que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley prohíbe el pecado en todas sus formas, en todas sus variantes, tanto en las formas más refinadas como en las más grotescas, tanto en las intenciones de la mente como en las contaminaciones del cuerpo, tanto en los secretos más íntimos del corazón como en las acciones más obscenas y abiertas. Hermanos, la santidad de Dios se manifiesta en su creación, en su ley, y en tercer lugar, también se manifiesta en la cruz. Nota. La cruz también puso de manifiesto la santidad de Dios y al mismo tiempo puso de manifiesto su odio al pecado.
Dios imputó en su Santo Hijo, Dios cargó en Él, Dios atribuyó a Él, a su Hijo Santo, toda nuestra maldad, y a Él lo castigó hasta la saciedad, hasta que su justicia, hasta que su santidad quedó satisfecha. En la cruz Dios no perdonó ni a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y su Hijo fue hecho pecado por nosotros. Esa frase que dijo aquel hombre Mahatma Gandhi, aquella frase que muchas veces usamos, esa frase dice: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero eso no es bíblico. No, hermanos, la palabra de Dios es tajante, es absoluta. La palabra de Dios es fuerte cuando declara que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, escucha esto, contra el impío todos los días. Salmo 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 15:26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Tanto el pecado como el pecador no pueden escapar de los juicios de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Hermanos, para concluir, al entrar en esta nueva serie sobre la santidad de Dios y el impacto, la trascendencia que debe tener en nosotros como sus hijos, yo lo único que hago y estamos haciendo como pastores, como ancianos de esta iglesia amada, en este caso particular, me uno a la oración del apóstol Pablo al rogar, nota, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego la exhortación también que el apóstol Pedro nos hace cuando dice: como hijos obedientes, no os conforméis, no te adaptes, no te amoldes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y todo el pueblo de Dios debe decir un fuerte amén. Amén. Hermano, inclinemos nuestro rostro para orar. Y así arrancamos esta serie sobre la santidad de nuestro Dios y su impacto en nuestra vida como sus hijos. Oremos. Padre, con todo temor, con toda reverencia, estamos pisando terrenos muy, muy santos, donde no podemos entrar a la ligera, no podemos tomar a la ligera este tema que es crucial, que es vital, es primordial en la vida de todo aquel que se dice ser hijo tuyo. La evidencia de nuestra justificación es la vida en santificación. Ay de aquellos que tomen en poco, que tomen a la ligera la vida cristiana. Ay de aquellos que no tomen en serio, que una vez siendo justificados, el siguiente paso es entrar por el camino de la santificación progresiva hasta el día que tú nos glorifiques estando en tu presencia. Padre, bendice a tu pueblo, llévanos a tener un encuentro más de cerca
y a darnos cuenta que cuando tenemos un encuentro y nos damos cuenta, Señor, de que tú eres santo, 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 irremediablemente seremos arrastrados, seremos llevados a vivir una vida en santidad, porque tú eres santo y tu pueblo debe ser santo, porque tu palabra desde el principio hasta el fin nos ordenas: sed santos, porque yo soy santo. Que Dios Padre nos bendiga, nos dé su gracia, nos dé su unción, nos dé su ayuda y su poder para poder caminar vidas que glorifiquen tu nombre. Y te lo pedimos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.